¿no?, de Radio Continental. Pero también, digo, yo sumaría lo que está ocurriendo también, o lo que ocurrió con 678 desde el canal público, o lo que está pasando, el tema de las listas negras en Radio Nacional, ¿no? Me parece que son parte de una misma estrategia para silenciar a aquellas voces que critican o son críticas del retorno del neoliberalismo en Argentina, ¿no? ¿Tu situación particular en Nacional cuál es hoy? La situación en Nacional es que yo tengo un contrato vigente para el año 2016, es decir, para el año en curso, que comienza el 1 de febrero, es decir, el lunes. Yo el lunes a la mañana voy a tener que ir a Nacional, digamos, a tomar mi puesto de trabajo. Hay que ver si nos reciben bien o nos reciben con la Guardia de Infantería o con los abogados o con lo que sea, porque entiendo que hay una resolución que estaría desconociendo los contratos. Lo que pasa es que nosotros no fuimos notificados. Ajá. Con lo cual, si no vamos, incumplimos el contrato. Y si vamos, capaz que nos echan con los perros. Entonces, hay que ver qué es lo que sucede este lunes próximo, el lunes 1. Qué situación tensa, ¿no? Una situación muy complicada porque aparte, estamos hablando de una programación en su momento, la programación de Nacional, que fue muy exitosa en términos de audiencia, de rating, generó una audiencia muy importante, Nacional, comprobando, digamos, también que había un montón de gente que quería escuchar algo de lo que se decía en Nacional, ¿no? Cuando uno dice estas cosas tiene que recordar que Nacional estuvo entre las 4 radios más escuchadas de por lo menos los últimos 5 años, ¿no? Y eso es difícil pelear con las comerciales, ¿no?, desde una radio estatal. Y sin embargo, bueno, eso se logró. Es decir, que la audiencia había una expectativa por escuchar esas voces. Y bueno, llega Macri, y llega Hernán Lombardi, y llega Pablo Ciarliero, y llega Ana Gershenson, y llega Jorge Sigal, y deciden que esta programación ya no tiene que existir, y que haya unas voces de esa programación en particular que son las que no tienen que volver a aparecer en el éter. Y entiendo que yo estoy en esa lista, digamos, volvimos a una realidad de listas negras, ¿no?, lo cual es muy grave, no en términos personales, yo creo que es triste para la democracia, ¿no? Si hoy tuvieras tu programa, sí, ¿no?, como siempre, sí, ¿de qué estarías hablando? Qué buena pregunta. Mira, yo estoy siguiendo con mucha atención lo que sucede en el exterior en relación al gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha repercusión negativa sobre la Argentina. Nos lo decía Eve de Bonafini, que está haciendo muchas sí, notas para afuera. Mira, el tema de Milagro Sala, que el Macri haya inaugurado nuevamente, digamos, en este caso una presa política como Milagro Sala, una dirigente social detenida por protestar, es visto desde afuera como un avance sobre la democracia, ¿no? Es un gobierno prepotente, autoritario, y vengo siguiendo mucho lo que está pasando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dentro de muy poquita parte va a ser ocupada por un integrante argentino, lo cual nos debería llenar de orgullo, que es Eugenio Zaffaroni. Claro. Pero ya hay preocupación dentro de la Comisión Interamericana en virtud de los decretos de Macri, ¿no? El tema de haber nombrado jueces por decretos en la Corte es algo incomprensible, aún para la derecha del continente. ¿Sí? Hay que decirlo de ese modo. Es incomprensible. Y porque imagina que... O sea, Macri logró llamar la atención para la Comisión, derecha. Hoy Macri expresa, o en su radicalización autoritaria, un ejemplo de lo que no debe hacerse en materia de derechos humanos. Recordemos que la comunicación también es un derecho humano, ¿no? Claro. Pero también en lo que corresponde a justicia. Quiero contar a la gente así brevemente que la Corte es el tribunal de alzada de nuestra Corte Suprema de Justicia, ¿no? Cuando vos no resolvés en el sistema jurídico local argentino, el tribunal de alzada viene a ser la Corte Interamericana. Y hay todo un sistema, se llama así, estándares dentro de un sistema sobre cómo tiene que ser la defensa de los derechos humanos y de la justicia en la región. Y hoy Macri realmente está entrando muy mal ahí, y se sorprende muchísimo. Es gente, los integrantes de la comisión habitualmente, no estamos hablando de gente que sea ni chavista, ni kirchnerista, ni nada, Son gente que habitualmente uno podría ubicar dentro de los demoliberales, ¿sí?, del continente. Y sin embargo lo ven de manera muy preocupante lo que está ocurriendo alrededor del gobierno de Macri, porque cuando empiezan a sumar las cosas, o sea, cuando ven decretos en comisión para integrar la Corte que después tienen que desdecirse, cuando ven lo que ocurre con Víctor Hugo Morales, ¿no?, el despido de Víctor Hugo Morales, cuando ven también que hay una presa política con Milagro Salas, que aparte en su Twitter de las últimas fotos, una era con el Papa, Milagro Salas ha sido conocida a través del Papa en el mundo. Todo eso genera un escenario, un cuadro de mucha incertidumbre, y creo que en abril va a haber ya una audiencia allí en la Corte Interamericana por estas violaciones, que son violaciones a los derechos humanos. Después, si querés, hablemos de la luz, qué sé yo, ¿no? Claro. Hoy está todo el tema con el tema de la luz, de cuánto va a ser, 300, 360. Bueno, la verdad es que si uno lo mira desde el aumento de la luz no es nada, si lo mira desde la inflación es mucho, O sea, algunos decían ahí que esto va a incrementar en 9 puntos el número inflacionario de este año. Pero como a su vez estamos en un apagón estadístico, no lo vamos a saber muy bien. Claro. No, los que venían prometiendo pluralidad de voces las acallan, y los que venían prometiendo institucionalidad y transparencia son opacos
y están desatando, me parece, un ajuste fenomenal que creo que la mayoría de la gente lo va a empezar a ver dentro de 2 o 3 meses, cuando les resulte más difícil, digamos, pagar las mismas cosas por las que antes pagaban precios menores, ¿no? Así que yo, la verdad, comentaría este proceso en el aire, que ustedes me permiten, y si yo pudiera, digamos, hacer hoy un programa, quizás serían los ejes centrales para mí, ¿no? Digo, yo tengo una obsesión que tiene que ver con derechos humanos, con la producción y con el trabajo, y con la soberanía nacional. Son parte de mis agendas, digamos, claro, ¿no? De todos los días. Vos mencionas el trabajo y justamente la situación de despidos que estamos viviendo día a día es realmente grave. Te invito a participar de esta parte del programa y saludamos a Zaida Pedroso, que está con Laura Basílico, que es delegada de ATE, de la Oficina de Planeamiento de Fabricaciones Militares, porque ha habido despidos allí también. Adelante, Zaida. ¿Qué tal, Romina? Muy buenas tardes. Y esta mañana, muy temprano, los trabajadores llegaron hasta la sede de Cabildo 65, es la sede central de Fabricaciones Militares, y se encontraron con que 140 de un total de 350 no podían ingresar a sus oficinas. El despido no ha sido comunicado todavía de manera formal o correcta, fue bastante desprolijo la comunicación a los trabajadores, porque en algunos casos fue por vía oral, algunas notificaciones que llegaron a domicilios de los empleados son firmadas por personal de intendencia del edificio, es decir, nada tiene que ver esto con el área, por ejemplo, de recursos humanos, que debería ser la encargada o legales de comunicar fehacientemente un despido. Pero más allá de esto hay que decir que son 140 trabajadores profesionales ellos, estamos hablando de ingenieros, de técnicos, de economistas, del área de producción y de planeamiento, que entre otras cosas, por ejemplo, tenían proyectada la construcción de vagones de trenes, de más radares, estaban trabajando también de modo conjunto en la construcción del resto de los 8 radares que faltaban construir de acá a al año 2035, con el ARSAT. Por eso, bueno, es tan grave esta catarata de despidos que se está dando dentro del área de defensa. Laura, bueno, ¿hay una reunión en estos momentos? Sí, en este momento se está reunida los delegados de nuestra Junta, pero también con apoyo de ATE Capital y ATE Nacional, con Héctor Lostri, que sería nuestro interventor como subsecretario en Defensa, que sería la autoridad que entendemos nos puede dar una respuesta. Hubo una reunión más temprano, a la mañana, con las personas, las autoridades que están acá en el edificio, que nos dijeron que ellos no sabían el porqué de las razones y que solo estaban actuando como intermediarios. Así que estamos esperando en este momento una respuesta formal de por qué a esta situación, dadas las irregularidades que comentaban y que no se ha realizado un proceso concreto de revisión de expedientes, ni de entrevistas, ni de mucho menos. Vos me contabas fuera de micrófono que hay casos de despidos de mujeres embarazadas. Me contabas, ¿qué fue lo que pasó, por ejemplo, con tu oficina en concreto? Sí, bueno, como comentaba, mi oficina en particular, somos unas 30, 40 personas, las cuales está entera en este momento sin poder ingresar al edificio, salvo por la excepción mía y un compañero que somos parte del sindicato. Nuestra oficina, junto con varias de las que están desactivando, no solo producción y planeamiento, que seríamos nosotros, son las que están en este momento encargadas de reactivar fabricaciones militares luego del vaciamiento de los años 90. Nuestra principal línea de trabajo era, como comentaba, lo que es radares, el ARSAT, hacemos también vagones para la reactivación del servicio de carga nacional, un montón de cosas que exceden incluso a la defensa, y sobre todo inversión concreta en maquinarias, en fábricas que además son centros neurálgicos económicos en las comunidades y en las zonas donde están localizadas. Nosotros tenemos 5 fábricas en cuatro provincias a lo largo del país. El objetivo era volver a construir lo que en algún momento fue fabricaciones, que estaba presente en todas las provincias, y como motor de inversión pensado desde la defensa, pero también que genere nuevas industrias y dinamizar la economía en estos lugares. Romina, te está escuchando Paula. Paula, ¿cómo sigue esto? Es la última pregunta que quería hacerte. Sí, mira, por el momento estamos ahora esperando esta reunión que te comentaba. Nosotros estamos de paro de 48 horas, tanto nosotros acá en la sede administrativa central de Buenos Aires como las 5 fábricas, y continuaremos el paro. Mañana vamos a estar haciendo presencia acá de nuevo en el edificio, también para dejar en claro de que venimos a trabajar, digamos, lo que ocurrió a la mañana, porque vinimos como todos los días y no pudimos entrar.
y seguiremos así hasta una explicación. Nosotros lo que estamos reclamando es la reincorporación, dado que no se revisó ningún tipo de perfil y que después de revisado de la manera correspondiente, ahí con justificación se verá, pero por el momento no damos como válidos ninguna de estas notificaciones de renuncia que fueron bastante irregulares. Gracias, Laura. Gracias, Zaida. Hasta luego. Zaida Pedroso, despidos en fabricaciones militares. ¿Vos te imaginabas, Roberto, que iba a haber esta serie de despidos así masivos, sin explicación, con explicación, macartistas, todo junto? A ver, Romy, uno podía presuponer que el retorno del neoliberalismo, digamos, podía producir cosas por el estilo. No me imaginaba la masividad, pero sobre todo el revanchismo político que veo en esto, ¿no? Otro día veía 500 despidos también del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Esto que te contaba aparte antes de Radio Nacional, son 390 contratos que fueron dejados, 390 contratos artísticos que fueron dejados sin efecto por el actual presidente, Miguel Ángel Pereira, de RTA. Alguien que llega a su cargo no se sabe muy bien cómo, porque recordemos que hay amparos en virtud de los decretos, ¿no?, de Mauricio Macri en la creación de lo que fue por un lado el ENACOM, pero también en la forma en que hoy se está gestionando RTA, que es Radio y Televisión Argentina, es la empresa del Estado. Yo no me imaginaba este nivel de revanchismo político. Los conocía algunos, ¿no? Pero no los imaginaba tan intolerantes con la crítica y con la disidencia, ¿no? Porque, no sé, uno ha hablado con Federico Pinedo. No es que uno lo conoce por el trabajo periodístico. Es más, recuerdo una entrevista que le hace Víctor Hugo Morales a Hernán Lombardi, con mucha altura, Víctor Hugo, tratando, gente a que uno conoce hace años. Ahora, el nivel de brutalidad con el que están aplicando las medidas implica también un desconocimiento de ese otro que expresa ideas que no son las de ellos, lo cual me parece que en una democracia uno tiene que estar habituado a que los otros también puedan hablar, puedan decir, puedan opinar, y que tiene el Estado que garantizar que una idea, una ideología, una militancia política no puede ser motivo para echar a nadie, no puede ser motivo para silenciar a nadie, ¿no? Y veo con preocupación lo que ocurre, porque cuando vos ves estos despidos en el Estado, en realidad están dados en aquellos lugares o sectores que el Estado se comprometió fuertemente a desarrollar, ¿no? Tanto la política de derechos humanos como la política tecnológica o la política de recuperación ferroviaria. Y ahí es donde yo veo que el revanchismo es todavía más grave de lo que uno imaginaba. Porque este era un Estado en los últimos años que, obviamente, incorporó personal porque daba mayores prestaciones. Esto es lo que habitualmente no se dice. Claro. Casi, no, entró mucha gente al Estado, pero ¿cuántas cosas más hace el Estado hoy de las que hacía hace 12 años? No sé, por ejemplo, te digo, desde el Procrear hasta que hoy tenés un 95% más de jubilados y pensionados que pueden cobrar su jubilación. Bueno, alguien los tiene que atender, alguien tiene que hacer los trámites, alguien tiene que hacer todo ese proceso invisible, nadie lo ve. Y sin embargo es un proceso que hacen estos trabajadores que ahora en esta instancia tienen que enfrentar estos despidos, ¿no? Lo cual es realmente muy triste como panorama general, muy triste. Me imaginaba un panorama quizás sí conflictivo, pero no tan, ¿cómo decirlo?, tan brutal. Tan brutal. Pensaba en la nota que hablabas de Víctor Hugo a Lombardi, que supongo que debe ser la de Telesur, ¿no? Sí, exacto. Bueno, donde Lombardi asegura que va a garantizar la pluralidad de voces y uno lo ve y lo ve absolutamente convencido de lo que está diciendo. Bueno, yo 6, 7, 8 lo pondría en otro horario, pondría a los periodistas en distintos horarios, como parece que a partir del 10 iba a tomar esas decisiones. Ahora, después es un cambio abrupto, con los 400 empleados de Radio Nacional, con lo que le pasó en la TV pública y todo. ¿Eso se debe a que Lombardi cambió de opinión él, o que él pensaba eso y después hubo una política que le dijo no? Mira, Lombardi tiene que sobreactuar el macrismo. Porque Lombardi enfrentó en la interna a Horacio Rodríguez Larreta, Así ¿no? es. Entonces, tanto Gabriela Michetti como él representan el ala del macrismo que está en juicio. O sea, creo que tiene un enemigo que es Marcos Peña, que es el jefe de gabinete, que no lo quiere nada a Lombardi. Entonces, cuanto más brutales sean, de algún modo se ganan, si se quiere, el cariño, la caricia del rey, ¿no? El caricia del monarca, del jefe político del espacio. Entonces yo creo que Lombardi sobreactúa, y sobreactúa de un modo, insisto, brutal, de alguien con el que en el pasado uno podía llegar a charlar sin demasiado conflicto, y que hoy, digamos, aplica políticas que son la de la censura y de las listas negras, ¿no? Y no solamente eso, las canalladas y operaciones periodísticas que aparecen en los dos diarios más importantes del país, en los diarios concentrados, Clarín y La Nación, contra todos aquellos periodistas que no comulgamos con las ideas de Macri. ¿Publicar los sueldos, por ejemplo? Por ejemplo. Claro, esas sí. cosas son terribles. Ahora, esas son operaciones canallas instrumentadas por Hernán Lombardi. ¿cómo te gustaría, cómo crees que debería ser? Es decir, llega un gobierno nuevo que tiene derecho también a plantear su
su línea editorial, ¿no? Sí. Bárbaro. Sin embargo, no se puede desconocer a los buenos profesionales que estaban trabajando con contratos firmados. Claro. ¿Cuál te parece que sería una manera de resolverlo que les permita a ellos poner a la gente que tienen ganas de poner, que es un derecho, y mantener el trabajo de los que están? Mira, acá lo que había que hacer era respetar la ley. Ajá. Como principio, respetar la ley. O sea, todos podemos pensar de la manera que querramos, todos podemos tener disidencia en cuanto a cómo se hace una cosa, cómo se hace la otra. Lo que no podemos tener disidencia es sobre la aplicación de la ley. O sea, había contrato firmado. Vos no te puedes poner a discutir el semáforo todos los días. Ya sabemos, el rojo es para parar, ¿da? El verde es para avanzar. Bueno, que te paras en la esquina y decís, che, y hoy voy a decidir yo que el verde es para parar y el rojo es para avanzar, ¿no? Porque chocamos todos. Acá, la programación de Nacional, porque no es una radio privada, digamos, la programación de Nacional de los últimos años, que fue muy exitosa y es lo que remarcaba al comienzo, en realidad obedecía alineamientos estratégicos marcados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si vos agarras la Ley 26.522, hay un apartado sobre objetivos y propósitos. Objetivos y propósitos de la ley. Cuando vos ves la programación de Nacional, respondía a esos propósitos y objetivos. ¿Qué quiero decir? Ellos hablan del pluralismo político. En Nacional, la verdad, yo me he cansado de escuchar a Cintia García entrevistando a medio mundo, peleándose con todo aquello, pero entrevistando a medio mundo, con todos, ¿sí? Pero también habla la ley del pluralismo social, religioso y cultural. Entonces yo desafío a alguien ahí a que me diga si en la programación de Nacional de los últimos años, por ejemplo, no estuvo presente el tema de derechos humanos, o el tema de violencia de género, o el tema económico, no desde las perspectivas que te dan aquellos que financian o sponsorean a un candidato político, sino de la perspectiva de periodistas profesionales que saben de economía, ¿no? Digo, ese fue el aporte y yo creo que por eso fue tan exitosa esa programación. Ahora, lo hacíamos en el marco de una ley. Nuestros contratos los aprobaba un directorio plural, formado incluso por la oposición. O sea, yo trabajé 5 años en Nacional y mi participación nacional la votaba también un representante del socialismo y un representante del radicalismo. Claro. ¿Entendés? Que eran parte de ese directorio colegiado. En ese directorio colegiado estaban representadas el Poder Ejecutivo, pero también las universidades, los sindicatos y, bueno, decía recién también las fuerzas opositoras. Esto que acaba de ser el nuevo engendro de Macri, por ejemplo, en relación a la ley, no solamente la viola por los decretos, sino que en la parte práctica, hoy no puede operar RTA porque en el directorio hay mayor presencia del Ejecutivo que de la oposición, y la sociedad civil aparte ha dejado de estar representada, ni los pueblos originarios, ni las universidades, porque ha caducado prácticamente ese directorio. Entonces, que me vengan a decir que esto se hace para democratizar o para pluralizar, no, esto se hace para violar la ley y para perseguir a aquellos que no piensan como Hernán Lombardi o Mauricio Macri. Y no es una radio privada donde cualquiera puede hacer cualquier cosa en el sentido de si yo contrato o recontrato, en función de la programación que quiero hacer el próximo año. Esto es una radio del Estado. En realidad forma parte del sistema de medios públicos que tiene tanto al canal como a la radio, y tienen, porque esto también lo quiero decir, porque también hacen operaciones canallas sobre la Radio Nacional. Radio Nacional tiene 54 radios en el país. Cuando dicen el personal de Radio Nacional, es Radio Nacional Capital, LRA1, la famosa, y después son 54 radios a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Y sí, claro que tenés personal. Si en algunas provincias hasta tenés 3 radios. ¿Pero por qué? Es un diseño que tiene que ver con la defensa del territorio y la soberanía también, ¿eh? Radio Nacional, por ejemplo, es la única que llega a toda la cordillera. ¿Viste? Toda la cordillera argentina, bueno, en cada una de esas provincias que son fronterizas, con Chile, o con lo que sea, está Radio Nacional muy presente. En el norte pasa lo mismo. Digo, por eso vos tenés que tener esa presencia. Bueno, estas cuestiones no están ni siquiera en el debate. Yo desafío a Hernán Lombardi, lo hago públicamente, a discutir el sistema de medios públicos, cómo tiene que ser el sistema de medios públicos, lo desafío públicamente a hacerlo, no para que haga canalladas, sino para que se comporte como una persona de bien y honorable, y hacerlo en el ámbito donde corresponde, que es el Congreso de la Nación Argentina. Cuando él quiera, donde quiera, y que arbitren allí quienes estén, el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, que creo que tiene que intervenir, que también esté el presidente del Consejo Consultivo Honorario de RTA, de Radio y Televisión Argentina, que fue creado desde el momento de la ley y se integró el año pasado, que creo que también tiene algo para decir en relación a lo que está pasando en el sistema de medios públicos. Porque hoy lo que tenés es un sistema de medios públicos que va a estar más gubernamentalizado que antes, aunque alguno me dirá, pero más que antes, sí, más que antes, y donde no hay controles, ¿sí?, sobre qué hace o deja de hacer ese sistema de medios públicos. Digo, pasamos a una especie de autocracia en materia de comunicación que tiene mucho que ver con el decreto ley de la dictadura cívico-militar y poco que ver con la ley de la democracia, que fue la 26.522. Me parece que esas cuestiones hay que discutirlas, digo, y nadie está planteando esto, y no se generan tampoco los ámbitos para discutir esto. Me parece a mí que es grave. Yo no sabía, insisto, que iban a ser tan brutales. Ya te digo, ni siquiera lo planteé en términos personales. Me preocupa que en una comunicación tan concentrada
como la que hay en la Argentina, ¿sí? Aquellas voces que no son las voces que Clarín o La Nación quieren escuchar, no tengan espacio en ningún lugar. 3 de la tarde, 55 minutos, un poquitito de tanda y tenemos un pedacito de programa por delante.